Hola, hola, bienvenidos a esta nueva parte del curso, este módulo 3, en donde vamos a dar nuestros primeros pasos sobre la programación. Obviamente recuerda que aquí estamos aprendiendo la programación desde un punto de vista general, ¿ok? Queremos enseñarte que puedes aprender a programar, ¿ok? Sin estar casado con un lenguaje de programación. La sintaxis es otra cosa. Lo mismo te va a pasar y a lo mejor estoy mencionando muchísimas, otras cosas que ahorita en este momento no tienes la capacidad porque a lo mejor estás dando tus primeros pasos sí desde cero, pero lo mismo pasa con la programación orientada a objetos. Y a veces suena muy repetitivo y decimos, entiende los conceptos de programación orientada a objetos. Y después te vas a dar cuenta que sí, se aplican a veces de manera distinta porque los lenguajes son distintos. Pero al final los conceptos son los conceptos. Eso mismo quiero yo, a ese punto quiero llegar yo con este curso. Te quiero demostrar cómo los conceptos de programación al final no están ligados a los lenguajes de programación, ¿vale? Y al final lo único que vas a tener que hacer es aprender la sintaxis de los lenguajes, pero los conceptos, las bases, ya las vas a tener. Y de hecho, te voy a enseñar código en lenguajes, como mencioné en Python y Java, en donde te vas a dar cuenta que si lo lees conmigo y lo vas a poder entender, y obviamente pues después sin mí, ¿no? Pero en realidad es que lo vas a poder entender, ¿vale? Eso es el aporte que nosotros queremos hacer con este curso, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar por, obviamente, digamos la base, que ya hemos mencionado, lo que es una variable y una constante. ¿Cómo funcionan las variables y las constantes en la programación? ¿Ok? Ahora ya estamos subiendo la categoría, ya hablamos del pseudocódigo, ya hablamos de las características. Lo ideal es que practiques muchos ejemplos con pseudocódigo. Trata de buscar en internet, trata de ver aquí. Vamos a buscar también la manera de estarnos comunicando y haciendo ahí ejercicios, ¿vale? Eso tenlo por seguro. Pero vamos ahorita en este momento a hablar de lo que es ya en la programación como tal, cuando ya hay lenguajes, lo que sería una variable y una constante, ¿vale? En principio, a mí me gusta mucho utilizar el concepto de variable, ¿vale? Pero acompañado de lo que sería pues una caja, ¿vale? ¿Por qué una caja? Porque una variable para mí, y creo que cualquier persona sin conocimiento técnico de algo, entiende que una caja, pues en realidad, mientras algo quepa, lo podemos meter ahí. Una variable puede ser una caja, que siempre tiene un tamaño, ¿vale? Tiene un tamaño fijo, pues a la caja, si tú le quieres meter algo que no cabe, pues la rompes, ¿ok? O no se puede, literal, no te va a servir de nada porque la caja va a dejar de existir. Pero vas a poder meter solamente cosas que tienen, en ese caso, una dimensión parecida a la de la caja, que normalmente es un poquito menor, pero bueno, digamos que puede ser igual y entra, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos tener muchos tipos de cajas. Cajas grandes, medianas, pequeñas, extra grandes, extra pequeñas, y velo de esa manera. Ahora, lo que vamos a pensar es que las computadoras obviamente no entienden las cajas, ¿vale? El lenguaje que entienden las computadoras son los bits, ¿ok? Y en principio, en realidad, podemos decir que hay dos conceptos que están muy relacionados. Lo que es el bit y el byte. El bit es un 0 o un 1, no hay más, ¿vale? Eso es lo que tenemos para un bit. Puede ser un 0 o un 1. Y la unidad mínima, podemos decir, después de quitar la básica de la básica, que sería el bit, tenemos lo que es un byte, que lo que son los bytes son 8 bits, ¿ok? Pueden ser 8 ceros, 8 unos o todas las combinaciones que te imagines con 8 ceros y 8 unos, ¿ok? O sea, con 8 datos, por decirlo. Entonces, en este caso, digamos que la caja va a tener, si estamos hablando de un byte, está teniendo un espacio para meter 8 cajitas más pequeñas. ¿Vale? Eso es lo que estamos diciendo cuando es una variable. Y aquí viene lo interesante cuando estamos hablando de la programación, porque en este caso yo te estoy mostrando una caja en donde vemos lo que decíamos. La unidad básica es el bit, que tenemos el 0 y lo que es el 1. Después tenemos lo que es un byte, que ya mencionamos, que es en este caso los 8 bits. Y aquí vienen palabras que a lo mejor ya te suenan, puede ser un poco más, como son los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, los terabytes. Por ejemplo, regularmente los discos duros nos informamos de su tamaño por cuántos gigas tiene, decimos, haciendo referencia a los gigabytes, o de cuántos terabytes es. O sea, eso también preguntamos, ¿no? ¿Cuántos terabytes es? Entonces, 1 terabyte, 2 terabytes, y si nos damos cuenta, pues siempre hay una conversión. Es decir, 1 kilobyte son 1024 bytes. 1 megabyte son 1024 kilobytes.
Un gigabyte son 1024 megabytes. Y así vamos viendo las unidades, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes las variables? ¿O por qué nos importa esto en las variables? Porque en realidad las computadoras, recuerda que no son cajas. Las computadoras entienden ceros y unos, o sea, bits. Y nosotros queremos guardar datos. Pero aquí viene lo interesante. Los datos nos interesa darles un tipo. ¿Por qué nos interesa el tipo? Porque en realidad, dependiendo del tipo, tienen un tamaño. ¿Un tamaño en qué? Un tamaño en bytes. ¿Ok? Eso es lo interesante. Por ejemplo, existe un tipo básico que se llama byte. ¿Ok? Está bien y se entiende que un byte, pues al final ya lo sabemos, puede ser 8 bits. ¿Ok? O bueno, no puede ser, son 8 bits. ¿Ok? Lo sabemos. ¿Y qué puede guardar? Puede guardar números, como vemos en la tabla, desde el menos 128 hasta el 127, que son las combinaciones de los ceros y unos en ese tamaño, ¿vale? Luego tenemos lo que es el short, que son 2 bytes, ¿vale? En otras palabras, estamos diciendo que un byte son 8. Si decimos que son 2, son 16, ¿vale? ¿Y qué números se pueden guardar en esas combinaciones, en esos bits? Pues de menos 32.768 hasta 32.767. Ojo con eso, ¿vale? Y así vamos a encontrar los números. Esto es importante, pero también aquí es donde te digo, por eso estábamos viendo la programación desde este punto de vista. Estos datos que yo te estoy compartiendo son de Java, ¿ok? Son de Java y son como los tiene. A veces, otro lenguaje de programación puede tener un entero. Por ejemplo, aquí Java tiene un entero en 4 bytes. Y lenguaje X lo puede tener en 4. Y otro lenguaje lo puede tener en 6. Y otro lo puede tener en 8. Que regularmente es en múltiplos, ¿vale? De 2. Pero vamos a suponer que, o sea, puede pasar. O sea, podría pasar, ¿vale? Que tengamos en distintos valores. Por eso es muy importante que ahorita entiendas lo que es una variable. No que te aprendas de memoria los 8 bytes. O que el float son 4 bytes y así. Eso no te lo tienes por qué aprender de memoria. Está bien a mediano plazo que te lo aprendas. A lo mejor tú empiezas a utilizar mucho Java y es buena idea que sepas para los tamaños y cuando quieres guardar datos. Perfecto. Pero ahorita que estamos iniciando, lo importante es que entiendas qué es lo que está pasando. Cuando nosotros le estamos diciendo a una variable que va a ser del tamaño entero, le estamos diciendo en realidad a la computadora, reserva 4 bytes de memoria para esta variable. Eso es lo que está pasando en realidad. La memoria, el disco duro, literal, aparta esa parte y se la deja a la variable X, a la variable A, a la variable Z, la que tú le pusiste. Y así es como accedes a esa memoria. Tú no dices, quiero el registro 1, 2, 3, 4, o sea, la dirección exacta, porque no te lo vas a aprender, no lo sabemos. Lo que hacemos es preguntar por la variable X y ya sabe la computadora a qué información, a qué memoria nos estamos refiriendo. ¿Vale? Eso es lo que está pasando cuando nosotros estamos asignando las variables. Por eso entramos en temas importantes. Es relevante decir que solamente vamos a definir variables que vamos a utilizar. Por eso no es buena idea emocionarse y poner 20 variables. Vas a utilizar 3 y dices, por si algún día las uso. Por si algún día las usas, ya le estás quitando memoria a tu computadora. Ahorita puede parecer insignificante porque son 4 o 6. Cuando ya te metes con programas grandes y etc. y tú tienes ya esa práctica, por supuesto que ya no está tan bien. Además, en los teléfonos móviles, en los navegadores, en lados donde la memoria es lo más importante, por supuesto que no habla de un buen trabajo el declarar variables para no utilizarlas, ¿ok? Y también poner tipos más grandes de lo que vas a utilizar. Pones el tamaño justo, lo que necesitas, no pides por si acaso, eso no se hace, ¿ok? Dicho eso, entonces nos damos cuenta que los tamaños de las cajas, en realidad, en lugar de decir extra chico, extra grande, etc., vamos a decir por los tipos, ¿ok? Entero, booleano, cadena, etc., los tipos que tengamos, pero además no solamente lo estamos diciendo por eso, ¿ok? El tamaño tiene algo que ver. También lo estamos diciendo porque, en realidad, muchas veces los enteros tienen operaciones que podemos utilizar para los enteros, ¿ok? Las cadenas tienen operaciones especiales para las cadenas. Por eso también les damos muchas veces una definición. O sea, le estamos diciendo qué tipo. Porque queremos aprovechar cosas que ya están hechas para los enteros. No estamos partiendo de ceros, esa es la realidad. El tipo entero, digamos, no dices es un entero y solamente son 4 bytes, por decirlo. No. También hay operaciones que se pueden aplicar a esos enteros
Y es que por eso le pusimos enteros, porque queremos que funcione como un número. Es importante si lo pensamos así, porque si estamos diciendo que tenemos un 1 y un 1, cuando sumas un 1 y un 1, pues es un 2. Pero cuando tú sumas una cadena con el número 1 y una cadena con el número 1, cuando los sumas, en realidad los estás pegando y ahí sí ya no es 2, es 1 y 1, es un 11. ¿Ok? Velo así para que también empieces a darte cuenta cómo funciona eso. Entonces, si tú tienes un número que tú lo ves como un número, pero no es un número en realidad, sino es una cadena, entonces tendrás otras operaciones para utilizar. Y en este caso pasa lo mismo cuando estamos hablando de constantes. Las constantes, a diferencia de lo que es una variable, en realidad el valor no va a cambiar. Entonces imagínate, tú decides una caja de un tamaño y guardas algo y lo cierras. Ya no puedes cambiar su valor, ¿ok? La caja la vas a tener que dejar así, cerrada. Sí la puedes abrir, por supuesto, y puedes ver qué hay adentro, qué es lo que tiene, pero no lo puedes sacar, no lo puedes cambiar. ¿Ok? Las constantes, como su nombre lo dice, son constantes, se mantienen con ese valor. Así que una vez puesto el valor, ya no lo puedes cambiar, ¿vale? Por eso es que normalmente se ven las variables que cambian sus valores y las constantes que lo mantienen, ¿vale? Entonces, nos queda claro. Tú puedes pensar que a lo mejor no es común tener eso, que es raro, o sea, que no está bien. Pero en realidad es que vivimos en el mundo, vivimos con muchas constantes. Por ejemplo, el IVA regularmente... Cada país tiene a lo mejor su IVA, ¿sí? Pero es constante. A veces puede cambiar, que si la zona fronteriza, etc. Sí, pero regularmente hay como un estándar, o sea, hay una base que ya tenemos. Por ejemplo, la gravedad. Sabemos al final que la gravedad sigue siendo la misma, ¿ok? En cualquier parte del mundo. Por otro lado, también el tema de impuestos. Regularmente los impuestos a veces llegan a cambiar, pero cuando estamos programando, lo estamos definiendo, muchas veces se maneja como constante, porque es algo que no va a cambiar o cambia cada tantos años. ¿Ok? Entonces se puede manejar de esa manera y cuando se cambie, pues ya nada más cambiamos directamente el valor en el código, no durante el programa, durante la ejecución, ¿vale? Y cosas también, por ejemplo, como la matrícula. Muchas veces entras a una universidad, te dan una matrícula y aunque seas egresado y regresas y quieres usar cosas o pedir un descuento o algo especial, sigues preguntando por la matrícula. La matrícula se queda y siempre para la universidad eres esa matrícula. Y también, por ejemplo, en cada país tenemos lo que son las identificaciones. Entonces, las constantes no es un concepto de programación, es un concepto que utilizamos también pues en el día a día. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de entender y de trabajar es tal cual que veamos ya las variables, las constantes, cómo se ve en la programación. ¿Ok? Y explicamos en sí lo que es el concepto, para que, bueno, cuando ya tú abordes un lenguaje determinado de programación, tú te preocupes por ver, pues, qué tamaño tiene y listo, ¿vale? Eso es lo que te va a importar. Al final, el concepto, toda la definición y, digamos, la abstracción, el conocimiento de eso, pues, te lo acabamos de compartir.